¿Cómo está, gente? Soy Fabián Campos, Monito Cuentacuentos. Estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes, en el cual pues siempre agradezco, como en todo programa, que estén aquí fielmente compartiendo los videos, aprendiendo de cada invitado, haciendo sus preguntas, también que me llaman, me recomiendan trabajos de campo, de recopilación, de investigación, de historias, entre muchas otras cosas. Ahí en mi teléfono lo consiguen siempre en las redes sociales, está a la disposición de todos. Ahí solo lo apuntan o me llaman directamente, le ponen ahí en el botón para que me localicen por WhatsApp y lo que tengan alguna historia, alguna anécdota, alguna investigación, un personaje que ustedes digan en su poblado, en su comunidad que podamos entrevistar, bienvenidos. Mucha gente pues ha estado ahí pendiente y esto es gracias a ustedes, Dios me los bendiga. También a cada patrocinador por el apoyo, no solo monetario, también en el apoyo moral, como ya lo mencioné en otros programas. Se han ido conmigo algunos socios de alguna de las empresas y también emprendedores que han colaborado en este programa y han visto que realmente es una inversión, es un trabajo arduo y yo agradezco ese apoyo en todos los sentidos, porque últimamente hay un socio nuevo, un patrocinador que ha estado ahí pendiente porque se dio cuenta que realmente este trabajo de recopilar historias es toda una aventura y bueno, ese apoyo ha sido grande. Ahora sí, bueno, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo que este programa sea de mucha bendición, que va a ser así, y hoy tenemos a una invitada, una colega que me entusiasma bastante porque vamos a aprender bastante de ella. Ella es lingüista, ella es gestora literaria, cuenta cuentos, bueno, en el área literaria se mueve bastante. Ella es Belén eh, Torras, pero sin tilde, pero hay que saberlo pronunciar, ¿verdad? Bienvenida, mi estimada, Dios me la bendiga. Muchas gracias por recibirme, gracias por la invitación, Monito, un placer estar en tu programa. Excelente, bueno, estás en Argentina, ¿verdad? Estoy en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, alejada un poquito de la capital, en la ciudad de Ramos Mejía. Ah, genial, vea, esta parte siempre lo dejo al final, pero espero en Dios traérmela aquí a Costa Rica a un festival que estoy trabajando. Si salen esos patrocinadores, me la traigo y la trato como debe tratarse un artista, como toda una reina con buen hospedaje, buen tour y que nos deleite con ese arte tan bonito que tienes. Muchas gracias, Fabián. Encantadísima de ir. Yo ya voy preparando el bolso, vos me vas avisando cuándo. Vos hablás de usted y yo trato de vos, pero no es falta de respeto. Acá en Buenos Aires, en Argentina, el vos es una forma de comunicarnos, todo es vos, aunque te conozcamos hace 5 minutos. Ah, excelente, sí, es parte del choque de culturas, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica hay tres partes. En Cartago se habla más de vos, que es una provincia acá. Aquí en la meseta central, en San José, Heredia, La Juela, hablamos más de usted. Alguno que otro habla de tú, pero ya es como muy extraño, ¿no? Es muy normal. Pero sí, yo feliz que me trate como de la familia, igual que yo usted. Entonces, bueno, vamos desde el principio, Belén. Muchos deben de estarse preguntando, los que te siguen deben de tener esa interrogancia, que te siguen como fans, pero no te conocen como persona. ¿Quién es Belén Torras? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus influencias, sus raíces? Bueno, Belén Torras viene de ser contada, porque fui una niña contada. Me contaba historias mi padre, de Francisco Gabilondo Soler, me contaba las aventuras de Cricri. Yo era muy pequeña, así que tengo un padre que me ha contado. Tengo una abuela que ha sido maestra y también me ha contado y me ha llevado a ver a la primer gran mujer que tuvo influencia en mi vida, que fue Nini Marshall, una actriz argentina maravillosa. Eh, y he tenido a lo largo de mi vida eh, gente que me ha ido contando, grandes profesores que me han llevado de la mano y he tenido muchos libros cerca, siempre. He tenido la enorme suerte de crecer en casa con biblioteca, que es un enorme diferencial, que me ha dado palabras
para poder entrar al mundo. Wow, estás desde pequeña relacionada con la literatura, con los libros. Sí, muy de De ahí es pequeña. donde viene esa carisma y esa dedicación. Y a ver, la dedicación tiene que ver con que entiendo que la literatura es un espacio maravilloso porque dota a la gente de la palabra y de la palabra poética. Y que esa palabra poética convidada, a mí me gusta mucho usar esta palabra, convidar, porque uno convida convida las historias que le gustan. Entonces, como convida lo que le gusta, lo convida con pasión, y quien escucha, escucha con pasión y la pasión se contagia. Y convida el acceso a un libro que por ahí no hubiese leído nunca, pero que esa historia lo llamó o la llamó y le gustó, y entonces esta persona puede ir al libro y volver a vivir esa emoción que sintió cuando escuchó la historia. Y a su vez, cuando alguien escucha una historia que se le parece, puede contarse mejor, puede decirse. Bueno, interesante, ¿verdad? Todos estamos relacionados a los libros desde pequeños, de alguna forma entramos al kinder, vemos libros en cualquier parte, pero el punto es tener ese amor a la lectura. Algunos, por lo que estamos viviendo hoy en día, la tecnología ha sido muy buena, en este caso, vea dónde estamos conectados, yo en Costa Rica, usted en Argentina, pero también la tecnología negativa ha llegado a que tengamos la mente atrofiada a muchas cosas y no lo ejercitemos a leer. Estamos, en esta generación está más adaptado a leer cosas pequeñas, no a grandes lecturas donde hay que meditar, razonar, sacar una conclusión, un concepto y demás. En tu caso, ¿cómo haces para instar a las personas, a las nuevas generaciones, a leer, a meterse a la lectura, a vivir esa aventura de viajar a otros horizontes por medio de los libros? En realidad, es una linda pregunta. Yo siempre digo que yo no compito con la tecnología. La tecnología ocupa un lugar, yo ocupo otro. Entonces, yo vengo a mostrar otra cosa que no se va a poder experimentar desde la tecnología. Porque en la tecnología puedes escuchar a una persona grabada, pero no podés vivenciar aquello que te va a pasar a vos cuando estás escuchando. Trabajo mucho, mucho para, tengo una forma de narrar que no se nutre de ningún, o no se sirve, mejor dicho, de ningún elemento externo. No uso títeres, no uso escenografía, no uso sombreros de brujas, no uso nada más que el imaginario de quien me está escuchando. Por cuanto implico a quien escucha para que me acompañe en ese ir. Entonces, lo invito a ver, y entonces tengo tantos escenarios multiplicados como cabezas escuchando. Desde ahí es desde donde yo trabajo, Qué seleccionando muy bien qué interesante. voy a hacer. Me identifico, fíjate que me identifico porque, disculpe que la interrumpiera, pero es que fíjate que estoy teniendo una situación en este momento que he tenido que saber procesar en mi interior, ya que fui a un evento en el cual esperaban que yo fuera disfrazado, que llevara los títeres, porque yo hago títeres, que hiciera de todo. Yo la parte, mi técnica, mi fuerte es meramente oral. Llego y narro. En muchos lugares llego y me dicen, mira, ¿qué traes? Y yo solo necesito el micrófono y eso es todo. O a la gente y ya narro. Y uno ve cómo se meten en la situación. Y sí, la botella de agua, por aquí está igual, ¿verdad? Siempre andamos ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en un evento hace poco, un cliente no le gustó solo el hecho de que yo utilizara el micrófono y nada más narrara cuentos. Pero desde mi perspectiva, todos se metieron a los cuentos, ¿verdad? Entonces me pareció la parte curiosa del cliente que esperaba algo totalmente teatral, poniéndolo así. Y a Bueno, nosotros nos eso sirve ocurre, más lo oral. pero aparte,
hay algo de maravilla en esto. Yo puedo pasarme una hora contándote que había una vez un río que estaba envuelto en un ovillo de lana, que había sido encontrado en una lana especial, porque era azul, pero no azul solamente, tenía un azul mar en su interior. Y vos vas a imaginar un ovillo. Ahora, si yo te digo, había una vez un ovillo azul, no hay otro ovillo en el universo que este. Y todo tu imaginario acaba de morir acá. Entonces, el objeto que yo ponga cuando cuento limita el imaginario de quien escucha. Y eso que se pide de la teatralería, de poner un montón de cosas en escena, lo hace quien no sabe realmente qué es la narración y el poder que tiene. Esperan lo estrafalario, los chirimbolos, los paraguas, o sea, tenemos un montón de elementos que usamos para otras cosas. Pero al momento de contar está la cabeza de quien escucha y la palabra. Y la palabra que lo lleva de viaje a quien escucha. Bueno, es interesante, ¿verdad? A mí el toque, o por lo menos desde mi punto, porque no solo fue a mi persona, íbamos varios narradores igual, fue más con el cliente, porque sí, las personas que llegaron a escuchar cuentos, sí estaban metidos, pero el cliente fue el que criticó y no le gustó. Y bueno, en nuestro ego, porque nunca me había pasado, en todos los eventos siempre salen satisfechos y demás, Mirio. Claro, claro que hiere, porque hay una falta de valoración al trabajo. Eh, lo mismo que hay clientes que a mí me han llamado de escuelas en las cuales, por unas cuestiones religiosas, no quieren determinados cuentos. Entonces, tardás un montón en hacer un repertorio a medida, porque tenés que hacer un trabajo especial, porque no puede tener contacto humano uno con otro. O sea, es muy difícil contar. Y cuando llevas ese tipo de textos, obviamente niños y niñas que tienen una forma de ver el mundo muy limitada, después te dicen que tu trabajo no les gustó porque a los chicos no les gustó. Y claro, si les estás dando a los niños el recorte que es esto, donde hay un universo así, vos le estás entregando este cuadradito, es muy posible que de ese cuadradito no les guste. Ahora, cuando vos tenés el universo para está tu arte, y ahí podrá estar el gusto, pero claro que pega en el ego, porque sentís que que tu trabajo no está bien hecho. Tu trabajo está bien hecho, el tema es que por ahí el cliente tiene una expectativa y, Claro. y bueno, no hay... Belén, qué interesante cómo me estoy identificando contigo. Esto es lo bueno esta es la parte positiva de la tecnología, conocernos. He llegado a conocer colegas con historias que nos apegan, que nos acercan almáticamente. Y usted está pronunciando muchas de mis palabras y muchos de los colegas es que mi mujer también es cuentacuentos, como te conté, ¿verdad? Adilia Barrantes, y también hemos vivido muchas cosas, y los demás colegas hablamos de eso mismo. Tengo que salirme un poco del papel de comunicador. Tengo que hacerlo diferente porque realmente me entusiasma hablar con alguien del mismo idioma, ¿verdad? Pero fíjate que me pasa lo mismo. He llegado a lugares donde me dicen, no puedes hablar de brujas, de diablos, de duendes. De Yo animales sí que me paro. hablan, contactos, a ver, vas a escuelas que tienen una ideología y te queda el 80% de la literatura infantil fuera. Entonces, tenés que vértelas en figurillas, porque hay otros en donde incluso no solo no brujas, no diablos, no ogros, no animales que hablan, sino que encima no puede haber romance entre las personas, entonces el universo es tan limitado y a veces se piden milagros y uno no hace milagros, porque te piden contar cuentos entonces contar por favor cuentos que sean de tradición oral y suplir a las versiones reales de la tradición oral, mi vida. ¿Qué me pedirías? Porque a nadie se le ocurriría pedirte la Caperucita original de Perro si no quieren sangre y no quieren relatos espantosos. Digo, hay que conocer realmente. Hoy por hoy se pide mucho algo edulcorado, algo que no genere, que no mueva la aguja, que no genere expectativa, que no haga que los chicos pregunten, que hablen.
que quede bien con Dios y con el diablo. Y los libros no están para eso. Los libros están para generar movilización, porque lo importante es qué te genera a vos cuando escuchas una historia que te hace preguntar, cuestionar, ver más allá, porque para eso está la literatura, para expandir, para edulcorar, y chiquitito tenemos TikTok. Sí, bueno, es increíble porque yo estoy en la Escuela de Cuentoterapia de Costa Rica. En este momento estamos trabajando ya la tesis para graduarme y algo de lo que trabajamos mucho en la Escuela de Cuentoterapia es que se utilizan los cuentos terapéuticos, donde ya tenemos que hablar de temas para las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, de temas tabú, desde sexo, desde el duelo, desde la ira, y utilizamos todas las metáforas, analogías y demás, y allí no hay restricción, ¿verdad? Y he visto, porque me ha tocado, no soy cuentoterapeuta aún, no me considero aún, pero he tenido que ya ejercer un poco lo que he aprendido y he visto cómo personas fuertes con conceptos muy conservadores se quiebran al entender el cuento que uno narra. Y son de esas personas que cuadradas, ¿verdad? Para bueno, hay que decir las cosas como son, personas religiosas, personas con otras creencias, y se encuentran. Pero no solo tiene que ver con, vos pensá esto, ¿no? No solo tiene que ver con un espacio terapéutico. Una vez a mí me contrataron para ir a una escuela a hacer un espectáculo, a contarle a chicos adolescentes de secundaria, aquí adolescentes están entre los 14 y los 18, están en la secundaria, iba a hacer un espectáculo que yo tengo sobre violencia de género, ¿no? Son todos cuentos que tienen tintes que tienen que ver con la violencia de género. En todo ese grupo de gente había una niña de 9 años que no tenía que estar ahí, porque no le correspondía, pero la habían llevado no sé quién y estaba ahí. Yo no podía modificar el espectáculo para el cual me habían llevado, por lo cual conté. Cuando termino de contar un cuento muy maravilloso de Borges que se llama Emma Suns, estoy yendo hacia mi automóvil y la nena me dice, ¿te puedo acompañar? Sí, claro. Nos ponemos a hablar en el camino y me dice, a mí me gustó mucho ese cuento de Emma Suns. Le digo, ¿sí? Me dice, sí, a mí me hubiese gustado ser Emma Suns. Mis antenas se pararon. Le digo, contame. Y nos sentamos en un banco en una plaza y me contó que era una niña abusada, que su padre había ido de su casa, pero vivía enfrente en la casa de su tía, o sea, que era lo mismo. O sea, una niña de 9 años pudo escuchar un cuento que hizo que ella pudiera contar un abuso. Es enorme. Por más que no tenga un fin terapéutico, el cuento permite contarnos. Total, total. Wow, qué interesante. Bueno, estamos con Belén Torras, gestora literaria, cuentacuentos de Argentina. Y bueno, estamos aquí hablando realmente porque no hemos centrado ni siquiera a la historia de ella, de cómo es humanamente, pero es que me interesó, me conecté con ella. Y bueno, antes de continuar, voy a mencionar uno de nuestros patrocinadores. Es justamente ahora que estamos aquí en Costa Rica, estamos a ya casi 3 de la tarde en este momento que estamos grabando, y qué más que el café, ¿verdad? Ese cafecito, yo estoy aquí con un café hasta, por cierto, entonces aquí con una taza representando al pueblo donde vivo, y voy a mencionar justamente a la Soda, la esquina del Buen Sabor, la Soda, la esquina del Buen Sabor, están ubicados en Barba de Heredia. Cuando vengan a Costa Rica, lleguen a Barba de Heredia, pregunten por la Soda, la esquina del Buen Sabor, que venden comidas típicas costarricenses, comidas rápidas, y también para las actividades empresariales, fiestas patronales y demás, ellos dan ese servicio, los pueden contratar. La Soda, la esquina del Buen Sabor, patrocinador oficial de Monito Online. Continuamos, estamos con nuestra invitada que desde Argentina nos está, bueno, enseñando, y estamos aprendiendo bastante de su arte. Belén Torres, ahora sí, Belén, cuéntenos, ¿cuál es su género de narración? ¿Cuál es su técnica para narrar?
¿Cuál es mi técnica? Wow. Qué pregunta. Uso una técnica que tiene que ver mucho con la edición. Yo trabajo muchísimo sobre el texto literario. Hablo de texto literario porque más allá de que se elija contar tradición oral o literatura escrita contemporánea, de la imprenta para aquí somos todos narradores literarios, ¿no? Entonces trabajamos sobre textos que están escritos. Entonces, una de las cosas más importantes cuando se encuentra frente a un texto es poder contar ese texto con las mismas palabras que está contado, sí editado para la oralidad, porque la oralidad requiere una edición. Y acá tengo que ser claro. Edito el texto usando las mismas palabras que el autor usa. Si Becker dice estilete, yo no voy a decir cuchillo, no voy a decir abrecartas. Si Roberto Arlt dice eran 3 bribones, no voy a decir eran 3 bandidos. Voy a editar con los mismos términos que utiliza, porque la pluma del autor se respeta la época. Yo no estoy de acuerdo en eso que se hace de traer al presente todos los textos, como si no hubiese un lenguaje complejo y arcaico y un tiempo distinto, porque los relatos tienen un tiempo y tienen un vocabulario que le pertenece a la pluma de quien lo ha hecho. Y eso se respeta a rajatabla. Si lo que hago es trabajar en esta edición para la oralidad, en reordenar los hechos, porque cuando el telón se descorre de la cabeza de la gente tiene que poder ver. Entonces yo utilizo una técnica muy conocida, que es la de storyboard, con el tema de las imágenes, pero a su vez también trabajo sobre lo literario, para que lo literario vaya de la mano con ese proceso de poder ver y poder ordenar las palabras para que estén las mismas palabras y poder contar y generar imagen en quien escucha. Tengo una teoría que es que la narración está a medio camino entre el libro, el teatro y el cine. En esa intersección exacta está la narración. Bueno, me gustaría, ¿qué le parece si nos narra un cuentito ahí para escucharte, deleitarnos en ese arte tan bonito? Un cuento, a ver, ay, me agarras así medio de... Ayúdame a elegir, porque puedo ir para el lado de adultos, puedo ir para el lado de niños, puedo ir para la memoria, eso depende mucho de qué quieras, qué te gustaría. Yo trabajo mucho, ¿Algo? en la Argentina nosotros hemos transitado una dictadura cívico-militar muy fuerte, y durante muchos años yo trabajo por la memoria, la verdad y la justicia, y trabajo desde ese lugar, cuento mucho de memoria. Por eso, decime qué querés escuchar. ¿Querés escuchar algo para niños? ¿Querés escuchar algo para grandes? ¿Querés escuchar algo gracioso? Algo... Por la hora dame Voy a algo más hacerlo. desenfadado. Algo así. Me gustaría, yo he invitado a otras narradoras, también artistas de Argentina, y no he querido hacer esto, pero lo voy a hacer contigo. ¿Conoces alguna leyenda de Argentina? Sí, un montón. Okay. Una, vamos a ver. A ver, tengo una muy bonita, que es una leyenda de origen, que es casi lo que diríamos, en general se habla mucho de los orígenes cuando se habla de, esto es, a mí me fue la palabra, pero bueno, voy a contar esta leyenda, a ver si te gusta, ¿sí? Okay. ¿Te parece? Vamos Sí, a ir. claro. Al sur del sur del sur del mundo, en la punta más austral del continente, habitaron ese espacio un pueblo originario llamado los Shellman. Los Shellman eran las personas más altas que pudiera haber. En ese punto extremo, al otro lado del océano, en un estrecho que da con la isla,
vivían otro pueblo originario, que eran las personas más bajas que pudiera haber. Esta gente creía mucho en el dios Eal, un dios bueno y justo. Vivía en ese entonces en la Patagonia un ser llamado Go. El Go era un animal grande, de patas muy cortas, con una boca enorme y un hambre voraz. El Go comía, 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 y cuando terminó de comer todos los animales, siguió comiéndose la vegetación. Y cuando terminó de comer toda la vegetación, empezó a comerse a las personas. La panza del Go crecía tanto, aplastaba contra el piso y era tan enorme que todo el suelo de la Patagonia es plano por el arrastrar del estómago del Go. La gente entonces pidió al dios Eal que bajara e hiciera algo para que el Go no se siguiera comiendo a la gente. Eal escuchó y se transformó en un pequeño tábano, como una especie de mosca con un aguijón potente que pica. Esperó a que el Go tuviera sueño y cuando el Go bostezó, Eal entró y en la campanilla de la garganta lo picó. El Go entonces empezó a toser y mientras tosía, devolvía a la tierra, a la gente, a la vegetación y a los animales. Fue entonces cuando el dios Eal hizo algo maravilloso. Tocó algo y las partes delanteras, las patas delanteras, se le volvieron aletas. Las patas posteriores se le unieron en una cola y esos dientes enormes y filosos los convirtió en barbas y le dio para evitar la parte más extensa del mundo. Le dio todo el mar y permitió que se alimentara de todo lo que quisiera, que no fuera más grande que el tamaño de un trigo. Es por eso que las ballenas hoy viven en el océano y así se alimentan. Bravo, qué bonito. Bueno, Belén Torres, narradora, gestora literaria de Argentina, nos acaba de compartir un lindo y hermoso cuento, es una leyenda. Qué linda leyenda, en serio. Wow, me encantan las historias de allá. Bueno, esa es la leyenda del Go, versión muy particular, pero es un mito de creación. Se cree que únicamente los mitos de creación son los griegos. Hay un montón de mitos de creación latinoamericanos y yo hay un montón de conozco que son argentinos. Y me parecen siempre preciosos contar. En una de mis investigaciones, de una de las charlas que doy acerca de un espectro canino que hay en Mesoamérica, que es el cadejo, he encontrado algunas historias de allá de Argentina que se asemejan, como la leyenda del familiar, que es una de las que me enamoré de allá de Argentina, y entre otras, y de ahí he investigado de otras historias, leyendas propias y demás. Entonces, nunca lo había hecho, la verdad, pedirle a una invitada o un invitado alguna historia autóctona. Entonces, bueno, se disfruta. Y me gusta tu tono de voz. ¿Entrenas la voz? ¿Haces algún ejercicio? Sí, trabajo mucho la voz. Creo que un narrador, una buena narradora, tiene que trabajar su instrumento y mi instrumento es la voz. Entonces, trabajo muchísimo porque la voz no solo me permite contar, sino que yo hago mis personajes, un montón de personajes con la voz. Una de mis especializaciones es enseñarle a mis alumnos a armar personajes, ¿no? Porque Okay. cuando cuentas un cuento, por ejemplo, intervienen un montón de personajes. Y es importante poder entender la característica de este personaje para tomar todo el personaje y después quedarte con la mueca del personaje y esa mueca pasarla por la voz. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una jirafa, ¿cómo harías, monito, una jirafa?
Una jirafa es alguien que mira desde arriba. ¿Quiénes miran desde arriba? Las personas muy creídas, las personas que piensan que son superiores. Así que una jirafa naturalmente debería sonar así, como muy creída. Si hablase una tortuga no solo hablaría grave, también hablaría lento, pero no hablaría lento así, hablaría lento para abajo, porque la boca de la tortuga está para abajo. Así que una tortuga naturalmente hablaría. Modulas la voz dependiendo del personaje. Sí. En realidad, más allá de modular la voz, tenés que pensar, por ejemplo, vos tenés más allá de la característica, más allá de modular la voz, tenés que ponerle un algo. Por ejemplo, tuvieras que hacer un mono. ¿Cómo son los monos? Los monos son histéricos, van de acá para allá. Entonces, naturalmente, un mono debería hablar agudo y cortado y rápido. Banana, riquísima, banana. O sea, hay que trabajar todas las características del personaje para pasarla por la voz y que esa voz sea la que cuente y no hace falta que diga el mono dijo. Con que vos hagas de mono, cada vez que tenés que hablar como el mono, no hace falta que lo enuncies. Entonces, como narradora, te evitas el tener que decir, dijo el ratón, dijo el mono. Bueno, bueno, ¿qué recomendación das para las personas que tienen una voz plana? Yo tengo una voz plana, no modulo la voz. Sí hago efectos y cosas así al narrar, pero de ahí no paso a una tonalidad como hacen muchos narradores. Entonces, los que tenemos voz plana, ¿qué recomendación das? Primero, la respiración. Vos estás hablando con una respiración que va desde aquí hacia arriba. Vos deberías empezar a trabajar la respiración, porque la respiración intercostal es la que va a darte una profundidad, una capacidad de aire, y el aire, que es lo que pasa a través de la cuerda vocal, es lo que hace que después vos puedas ubicar la voz en diferentes lugares, y puedas tener voz nasal, que puedas tener una voz más profunda, una voz más diáfana, una voz más lenta. Toda esa modulación tiene que ver con la articulación de la boca. Así que ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización, aprender canto, no solo para afinar la voz y el oído, sino para aprender a colocar la lengua y la gola de diferentes lugares, jugar mucho, mucho, mucho con los sonidos, aprender a hacer sonidos distintos, porque eso es un recurso propio. Para modular también, la técnica de las canicas es muy buena, esta que usaba Cicerón, ¿no? Se ponen bolitas de vidrio en la boca y se trata de hablar y ser muy claro al hablar con las canicas. También la técnica de la relajación de la lengua, aprender a relajar la lengua hasta dejarla por acá y hablar con la lengua afuera como si tuvieras la lengua dentro de la boca. Estas son diferentes formas de que la voz cobre diferente. Hay que buscar espacios de resonancia. Dentro de la cabeza tenemos todas las resonancias. Bueno, aprender a ubicar la voz para que suene de una forma distinta. Aparte, yo tengo un color de voz que ya es natural. He trabajado la voz, pero tengo un color de voz y eso sí no se puede cambiar. El color de la voz es único. Es único, sí, exacto. Bueno, qué interesante, realmente tu trabajo es impresionante. Ahora estábamos hablando, antes de comenzar a grabar, sobre los acentos, ¿verdad? Belén Torras sin tilde, ¿verdad? Y yo le mencionaba que cometo mucho el error por diferentes razones, no me estoy justificando, pero sí es parte de eso. Desde pequeño me lo han dicho, yo aprendí a hablar hasta los 11 años y a veces yo no escucho bien no proyecto, no absorbo, lo que es las tonalidades y acentos, ¿verdad? Has tenido que trabajar mucho en eso con varias personas, ¿verdad? En cuestión de acentos y demás. Es parte de tu trabajo. Es que también el acento
ayuda mucho a poder componer personajes. Hay que diferenciar. Yo puedo imitar un español, puedo hacer acento centroamericano. Eso me va a dar a mí una riqueza. Puedo imitar un falso francés, un falso inglés, lo cual va a hacer que me permita a mí contar, que sea un recurso más a la hora de contar el acento, porque sirve para el personaje. Vos no contás todo el tiempo, pues, salvo cuento, hay un cuento de Fontana Rosa que yo cuento como si fuera un falso inglés. Entonces, tomás esta cosa del acento british y hablas todo el tiempo, pero es un cuento, es extenuante, porque tenés que forzar la voz todo el tiempo a un tono que no es el natural. Pero la gracia de ese cuento es hacerlo dentro de ese registro. Para eso sirven el tema de los acentos. Eh, en realidad son todos recursos que vos vas tomando para es como, a mí me gustan mucho las analogías. ¿Viste las cajas de herramientas? Bueno, si vos abrís tu caja de herramientas y solamente tenés un destornillador plano y una masa, y cuando abras una puerta vas a tener que destrozarla. Si vos tenés un destornillador plano, un Phillips, una llave Allen y un destornillador eléctrico, digo, cuantas más herramientas tengas, más fácil va a ser que puedas lograr el objetivo. Bueno, la idea es nutrir esa caja de herramientas con un montón de cosas. Obviamente yo estudié muchas cosas distintas, pero todo lo que estudié pone en la narradora que soy hoy. Bueno, voy a mencionar a otro de nuestros patrocinadores. Belén, ¿tienes mascotas? Tengo 2 perras, un gato y una gata. Ah, excelente. Así que Porque estoy encantada. aquí yo tengo mis 2 perritos, está Pelusa, así como Alfred. Son 2 perritos, una perra y un perro. Pero ¿por qué pregunto esto? Porque uno de nuestros patrocinadores es Clínica Veterinaria Mr. Patitas, en el cual ofrecen todos los servicios de una clínica para sus mascotas. También venden productos, entre muchas otras cosas, y guardería. Fuera de eso, tienen un seguro. Ustedes pueden pagar anualmente un seguro a sus mascotas y cubre a otras mascotas también, por aquello si uno se encuentra algún animal abandonado, que lo atropellaron, algún accidente o algún vecino con una emergencia, ese mismo seguro pues los cubren. Clínica Veterinaria Mr. Patitas, patrocinador de Monito Online, saludando a Johnny Varela, que es el dueño, el veterinario, que fielmente ha apoyado este proyecto. Continuamos, estamos con Belén Torras. Belén, cuénteme cómo usted siente el apoyo, la educación de las personas a nivel auditivo, o sea, que llegan a escuchar la tradición oral. ¿Cómo usted lo siente? ¿Hay mucha educación en ello o tiene que luchar o enseñar a la gente a escuchar cuentos? Ah, pero qué pregunta. La escucha es un ejercicio. No es algo que se genere y sea... cuando yo era chica había una cosa que se llamaba Sea Monkeys, que vendían unos sobres que decían que si los tirabas en el agua nacían monos acuáticos, ¿no? Era como instantáneo. Era una mentira, pero bueno. Digo, no hay nada instantáneo, salvo el café. Y no es tan rico como el otro. Digo, la escucha no es instantánea, la escucha es un acostumbramiento. Si vos vas a una escuela donde hay niños que no están acostumbrados a escuchar, que nunca se les contó un cuento, va a ser muy difícil que puedan escuchar. Eh, eh, la escucha es un ejercicio cada vez más difícil porque los tiempos de escucha son cortos, pareciera que son inútiles, y para esto hay que enseñarle primero a los docentes de la importancia de la escucha, la importancia de la oralidad. En las escuelas debería aplicarse la oralidad como algo, como un ejercicio. No estamos acostumbrados a escuchar, la gente hace silencio espera que el otro termine de hablar para hablar, pero no escucha. Entonces, la escucha es algo que se ejercita. Difícilmente una escuela que no está acostumbrada a escuchar pueda escuchar más de una o dos historias.
porque hasta que se sientan, se pelean, se empujan, le traen también las docentes y las escuelas tienen que facilitar un espacio para la escucha. Una escucha en un medio de un patio, que es un lugar que se atraviesa, donde suena el timbre, donde pasan los carros con comida, es imposible. Entonces, hay que generar un convivio, un espacio de escucha, aunque sea chiquitito, de 1 minuto, de 10 minutos, y lo vas extendiendo. Es como un maratonista, vos no podés hacer que alguien corra una carrera de 100 metros y no sabe ponerse la zapatilla. Con las personas adultas, al narrarles cómo lo has sentido allá, por lo menos desde tu país, cómo ha sido ese recibimiento. ¿Hay tabú? ¿Sienten de que usted es infantil? ¿O se llevan la sorpresa que narras cuentos para adultos y se quedan impactados? ¿Cómo ha sido todo ese proceso con las personas adultas? A ver, en general me pasa que la gente queda muy impactada cuando me escucha porque dice, vos haces otra cosa, porque están muy acostumbrados a esto que decías vos, aparecen con gorros de bruja, con elementos y está esa cosa de llamar la atención y no en la historia. Entonces, en general sucede a mí, en mi profesión, en lo que a me respecta, a mi persona, siempre produce mucha magia. La gente me dice, pude ver todo, o me emocionó esto, o me gustó esta parte. Hay mucha gente que me ha ido a ver que no había escuchado nunca narración, porque yo hago narración oral escénica. Entonces, eso también implica un espacio teatral y es difícil llamar a la gente a ir a un teatro a escuchar narración. Es un ejercicio distinto. Eh, Así que en mi caso siempre sucede que la gente escucha y tengo siempre devoluciones preciosas. La verdad es que soy una agradecida de las devoluciones que la gente me da. ¿Hay algún lugar donde usted no narraría cuentos? Todos hemos, bueno, en este mundo que andamos de la tradición oral, hemos aprendido que hay lugares donde se puede contar cuentos y hay lugares que no. Hay lugares donde nos toca, a pesar de, y bueno, de todo. En tu caso, algún lugar en cuestión de escena, ¿verdad? O situación que usted diga, aquí no voy a narrar cuentos. A ver, sin hablar de lo ideológico, ¿no es cierto? Porque también hay lugares donde vos no irías a contar porque no tiene que ver conmigo. Yo hay lugares donde no iría, una cuestión de ideológica, nunca iría a contarle cuentos a genocidas. Y así me pagaran en dólares. Nunca iría a un lugar donde hubiera gente genocida. Eso no lo haría nunca. Sí he contado en cárceles. Eh, Creo que en todo espacio se puede contar. Hay espacios que son más amigables y otros no. Es muy difícil contar en lugares donde hay mucho ruido, pero aún así en lugares públicos donde hay ruido se puede generar un microclima, una cosa chiquita. Eh, Siempre hablo de la importancia del micrófono, no porque no se pueda tener un caudal de voz, pero el micrófono sobrepasa el volumen medio. Si hay 20 personas escuchando y las 20 personas respiran fuerte, respiran más fuerte de lo que yo hablo. Entonces, en general, el micrófono es para poder tener un volumen por encima para que se pueda escuchar, porque si hay alguien hablando. En general, le huyo mucho a los lugares que son de pasos, donde vos estás parada y pasan delante tuyo diferentes cosas. Es un espacio que no ayuda a la escucha. Dispersa, no a mí, porque yo puedo saber esta de memoria, pero no es generoso con quien escucha. Estoy obligando a alguien que está en un lugar incómodo a hacer algo que no puede hacer. Porque nadie puede escuchar en un lugar que está incómodo o con frío. No cuento en las escuelas en las cuales veo que los chicos están sentados en el piso y tienen frío. Eso me Perfecto. parece que es una... Quiero escuchar un cuento, el cuento que te ha llevado a todos lugares, ese cuento que todos los narradores tenemos, un cuento favorito, que pasan los años y lo seguimos contando. ¿Cuál es tu cuento que lo llevas a todo lado? Uf, hay muchos. No sé cuánto tiempo tenemos.
no quiero, a ver, tengo muchos cuentos que llevo a muchas partes, dependiendo dónde, un cuento, pero es un poco extenso, de Ma Wolf, que yo cuento siempre, que es una maravilla y que amo con todo mi corazón. Ma Wolf es de una escritora argentina. Este, ¿Lo cuento? ¿Cuánto dura el cuento? Y dura 12 minutos. Creo que nos vamos a ir de tiempo. Sí, Te bueno, voy a contar un cuento corto, un cuento corto. que sí cuento mucho, un cuento corto que amo mucho y lo cuento hace un montón de tiempo y es un perfecto ejemplo para quienes escuchen y vayan a buscar el texto original para que vean lo que es la edición que yo propongo. Es un cuento maravilloso de Fontana Rosa, de Roberto Fontana Rosa. Y dice así: el ala del sombrero te proyectaba en la cara una sombra que hacía aún más temible ese gesto de disgusto en esa cara indiana. El caminar taciturno sobre el empedrado desparejo, con la espalda casi entablillada, producto de la faca que llevabas en la cintura. Tu nombre. Tu nombre resonaba en las esquinas y las viejas, porque tu nombre tenía olor a bizcochito de grasa, a vino tinto barato, almacén cocoliche como ese que tenía tu viejo allá por la tablada. Tu nombre. Tu nombre que más de una vez estuvo relacionado con algún cadáver en alguna esquina, en alguna primera plana de algún pasquín. Tu nombre. Tu nombre, nombre de guapo, porque había que ser guapo para llamarse Ulpidio Vega, el matariz de Saladillo. Ese era el mote que te habías ganado por trabajar en la Swift degollando ganado. La sangre y el cuchillo eran tan habituales como el sellito que llevabas en el meñique. Invariablemente de negro, aún de mañana de negro. Los dos de negro, porque eran dos los Vega, Ulpidio y Juan. El Vega chico, le decían, también rápido para el cuchillo, también de un coraje encomiable. Una noche de carnaval en el Club Atlético Olegario Andrade, Ulpidio conoció una mina que rajaba la tierra. Ella pasaba caminando y dejaba el aire enardecido con ese perfume dulce. Rosa se llamaba, y era justicia. Rosa era una reventada que hacía copas en el Pan American Dancing, y ya le había borrado el estampadito a toda la sábana de la zona con tanto frote. Fue verla y enamorarse, como un caballo se enamoró, y se puso de novio. Él, una noche, una noche de romance prohibido, de caricias, de besos imprudentes. En el éxtasis, ella, por decirle Ulpidio, le dijo Juan. Siempre los Vega, tan en yunta, y ahora enfrentados por el cariño falaz de Zap, perdida. Más de una vez estuvieron a punto de agarrarse frente a la mesa del comedor, pero algo los anclaba, no les permitía pelear. Juan decía: si no te dejo frío, es por la vieja. Ulpidio le decía: si no te mato, es por mamá. Doña Cata. Doña Cata los había criado a fuerza de lavar ropa ajena en los piletones del fondo. Mientras tanto, el tiempo pasaba y Rosa metía cizaña. Y una noche no se pudo más. Ulpidia le dijo: a las 10 en el campito. Y Juan le contestó: a las 10. El campito era un descampado que usaban los pies para jugar al fútbol, puro yuyo y montículo. 10 de la noche, la luna como único testigo.
Ya Ulpidio había sacado el cuchillo y había envuelto su brazo izquierdo en el poncho para soportar los embates de la faca. Enfrentado a él estaba Juan, que había sacado la faca y el brillo se había visto reflejado en la luna. «Venite», le dijo uno. «Venite vos», respondió el otro. Y ahí estaban, cuando de golpe, sobre aquel montículo, apareció una figura de mujer. Nunca se supo quién le pasó el dato, o quizás fue el instinto maternal el que llevó a doña Cata ese campito. Ni una palabra salió de su boca. El nudo del pañuelo le sostenía la mandíbula. Ni una gota cayó de sus ojos. Solamente con la mano izquierda se tomó el saquito y con la mano derecha un solo gesto se dibujó en la noche. Se sacó una zapatilla. A Ulpidio le pegó media hora de corrido, le deformó la sabiola a zapatillazos. Juan en el piso imploraba clemencia, mormoso con tanto golpe. Los Vegas imploraban clemencia, pedían perdón. Aquella noche, los matarifes del Saladillo aprendieron que con la vieja no se jode. ¡Bravo! Bueno, está excelente. Belén Torras, desde Argentina, nos ha compartido un par de cuentos. Hemos escuchado, bueno, lo que nos ha mostrado, ¿verdad? Desde su punto de vista. Y qué más que decirle, muchas gracias. Ya estamos en el cierre. Y en este cierre tengo dos cosas que me gusta hacer. Está patrocinado por uno de nuestros sponsors, que es Máscaras Tule Vieja KFX, de mi amigo Joanny Víquez. El primero es el reto al invitado. Lo voy a hacer contigo. ¿Cómo estás en las artes manuales? ¿Eres ágil? ¿Trabajas algo por ahí? Sí, ok. Sí. Este es el reto. Le voy a retar a que con tus manos, asesorada por el que usted quiera, ¿verdad? Haga una máscara inspirada en tu rostro y le haga un cuento. ¿Qué le parece? Claro, eso lleva tiempo en su debido momento y demás, ¿verdad? Entonces, si usted acepta y hace esa máscara, en la técnica que quieras hacerlo, basado en tu rostro y le haces un cuento, pues manda un video aquí, me lo manda a mí y yo lo publico en las redes sociales de que cumpliste el reto. ¿Qué le parece? Oh, bueno, dale. Bueno, dale. Ok, perfecto. Ahí vamos a esperar en su debido momento que tenga la máscara, porque obviamente tenemos compromisos y demás, y hay que hacerlo con inspiración y con su tiempo y demás. Bueno, ahí está el reto al invitado de hoy. Y el último segmento, que es el consejo de nuestro invitado, ya sean palabras motivacionales, un consejo o lo que usted quiera decirnos a todos los que estamos aquí escuchándote. A partir de este momento, 1 minuto. Bueno, consejos no está bueno dar. Sí puedo decir que si te interesan las palabras, si te interesa aprender a contar, lo mejor que puedes hacer es leer mucho, porque se lee así, para seleccionar así, para contar así. Que trabajes mucho sobre tu voz, que confíes plenamente en las historias. Si vas a subir a un escenario a contar, nunca vas a estar sola. Siempre vas a estar agarrada de las historias, que van a ser quienes te van a llevar a todas partes. En mi caso, me trajeron hoy hasta Costa Rica. Excelente. Dios me la bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad para cada uno de nosotros. Y es una manera de también enlazar nuestras almas en este arte tan bonito que son los cuentos, la literatura y todo lo que nos interesa. Entonces, Belén, Dios me la bendiga. Espero traérmela si sale este presupuesto que necesitamos para el festival. Yo me la traigo por acá. En el debido momento le mando la invitación formal. Va a ser genial contar con su presencia, tener algún par de talleres presenciales y demás. Entonces, muchas gracias.
hasta ese momento entonces que sea real, pondremos toda la energía para que el universo quiera que sea. Y te agradezco muchísimo esta charla, este momento tan precioso, tanta generosidad a la hora de las preguntas, y que nada, esto, que las palabras nos sigan juntando, que sigan rodando. Perfecto. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar hasta el final de este programa, por siempre apoyar, al compartir, recomendar y ¿qué más? Dios me los bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo programa de Monito Online. Pura vida.